Bueno, vamos a empezar, ya que hemos hablado de que hay muchas personas que siguen estas clases por internet. Vamos a empezar, hombre, José, faltaba San José. Marías tenemos unas cuantas por aquí, pero faltaba San José. Bueno, ya, sí. Vamos a empezar saludando a distancia a todas las personas que siguen estas clases, de México, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, de tantos países, también de España, y les vamos a desear una feliz Navidad, que sea un tiempo de paz, de alegría familiar, y para las personas que están solas, pues que sea un tiempo de mucha cercanía con Jesús, con este Dios tierno y amoroso que se hace niño. Hagamos ahora un minuto por la paz en el mundo y muy especialmente por esa tierra que es la que vio nacer a Jesús, que es la que más necesita ahora esta paz de Navidad. Jesús, príncipe de la paz, tú dijiste, felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pues ayúdanos a ser tus colaboradores en esta gran tarea de construir la paz, que seamos de verdad como tú, hijos de Dios. Así sea. ¿Podéis sentaros aquí delante, que hay 2 sitios? Carmen, Gabriela, podéis venir aquí si queréis, como queráis. Bueno, la clase de hoy es una clase especial Navidad. Vamos a dejar el hilo conductor del curso por un día y quería dedicar esta clase pues, a una serie de hechos y datos interesantes en torno al nacimiento de Jesús. Y los he reunido en 7 temas, porque en estos días pues, vais a ver por televisión y vais a escuchar por la radio, por la prensa, muchas noticias, vais a oír cosas sobre la Navidad, datos históricos, cosas interesantes. Pero como siempre, los medios de comunicación y los rumores pues siempre nos dicen cosas como que, bueno, Jesús de verdad nació el 25 de diciembre, ¿por qué celebramos la Navidad? Y una serie de cosas que a veces nos hacen dudar, ¿no? Además, es que si leemos la Biblia, los Evangelios, en ningún Evangelio se nos dice que Jesús naciera el 25 de diciembre, ni siquiera se nos dice el año en que nació, no lo sabemos exactamente. Bueno, pues vamos a aclarar algunos de estos temas en torno al nacimiento de Jesús y veremos por qué es tan importante, aunque ¿qué os voy a decir a vosotros? ¿Por qué es tan importante celebrar la Navidad? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de Jesús como personaje histórico, porque nosotros los que estamos aquí, nadie duda que Jesús existió, y hoy día ningún historiador serio, ni cristiano, ni no cristiano, creyente o ateo o agnóstico, ningún historiador serio duda que Jesús realmente existió, que fue un personaje real, histórico como cualquiera de nosotros y como cualquier otro gran personaje de la antigüedad. Pero hay gente que todavía duda y se pregunta y dice, no, es que Jesús es un mito. Es un mito como tantos otros mitos, pues de dioses, de personajes mitológicos o fabulosos que representan pues un arquetipo espiritual, un modelo de persona buena, un maestro espiritual o algo así. Esto seguro que lo habéis oído alguna vez o más de una vez. En realidad Jesús es un invento o un personaje del que no sabemos nada y se cuentan muchas cosas fabulosas. Bueno, pues no, esto no es así. No solo porque nosotros lo creamos como cristianos, no solo porque la Biblia habla de Jesús y cuenta muchas cosas de Jesús, no. Cualquier historiador serio hoy dice, Jesús fue una persona real. ¿Y por qué sabemos esto? Aparte de por la Biblia y por los Evangelios, aparte de toda la tradición de 2000 años de historia que conserva lugares donde vivió Jesús, iglesias dedicadas a Jesús, a su nacimiento, su sepulcro, toda clase de pruebas tradicionales y culturales. Aparte de esto, existe lo que se llaman las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? No penséis ahora en un caño de agua muy antiguo. En historia, las fuentes históricas son documentos escritos que prueban la existencia de algo.
de unos hechos o de unas personas. Entonces, de Jesús hay fuentes históricas que hablan de él, y no son los evangelios, que los evangelios ya son una fuente muy importante, porque los evangelios no son fábulas, no son fantasía. Poneros a leer un evangelio, son relatos muy serios, escritos en un estilo muy sobrio. En los evangelios no hay nada de luces y prodigios y fantasías, no, son relatos como cualquier historia, como cualquier crónica o biografía. Por tanto, ya de los evangelios nos podemos fiar. Pero además hay otros escritos históricos que no están en la Biblia, que hablan de Jesús. Y os los voy a decir muy brevemente, porque son importantes. Mirad, de Jesús habla un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo, no sé si habéis oído hablar de él nunca. Flavio Josefo se considera uno de los grandes historiadores judíos, vivió en época romana, estuvo en la época de la primera revuelta judía contra los romanos, vio en primera persona cómo los romanos arrasaban con Tierra Santa, destruían Jerusalén, mataban a miles de personas, y Flavio Josefo, que estaba en el bando de los judíos, fue lo bastante inteligente como para rendirse a los romanos y pasar al bando de los vencedores. Entonces Flavio Josefo, los romanos, como era un hombre muy culto, lo acogieron, lo protegieron, pero él, claro, tenía esa espina clavada de que estoy sirviendo y protegido por los que han derrotado y han atacado a mi pueblo. Entonces Flavio Josefo escribió una historia sobre la guerra de los judíos, explicando el porqué de esas revueltas, y después se propuso escribir una historia muy completa de toda la historia de Israel, desde los inicios hasta su época, hasta el siglo I. Y la historia de Flavio Josefo, claro, ¿en qué se basa? Pues se basa en escritos de la Biblia, en tradiciones de los judíos y en otros escritos. Pero es muy interesante porque podemos, gracias a esta historia, recoger muchos datos del pueblo de Israel. Bueno, pues Flavio Josefo, con ánimo de historiador realista y riguroso, habla de Jesús de Nazaret. Habla de él, y no era cristiano él, pero dice que Jesús efectivamente fue un gran profeta, un hombre sabio que tuvo muchos seguidores, que hizo milagros, curaciones, resurrecciones milagrosas, que lo mataron los romanos, lo crucificaron porque lo acusaron por ser un sedicioso contra Roma, y que los seguidores de Jesús afirman, dice Flavio Josefo, que Jesús, después de morir, ha resucitado, está vivo y lo siguen venerando y creyendo en él. Y son personas pues, muy devotas y muy creyentes. Así que Flavio Josefo, primer testigo no cristiano que nos demuestra la existencia de Jesús en su historia. Pero luego están los historiadores que no son ni judíos, no son ni cristianos, sino que son, digamos, los enemigos del cristianismo, los romanos. Hay por lo menos 3 historiadores romanos que hablan de Jesús. Uno es Plinio el Joven. Plinio el Joven, un historiador que presenció los últimos días de Pompeya, cuando estalló el volcán Vesubio. Bueno, pues Plinio el Joven, en sus cartas, habla de los cristianos y dice que los cristianos son una especie de secta de judíos muy fanáticos, muy creyentes en un tal Cristo que murió, pero ellos creen que está vivo, y que son una gente que, claro, son tan devotos de su fe en este Cristo que no quieren, se niegan a adorar al emperador romano, y que son una gente bastante rebelde y bastante fanática. Eso dice Plinio el Joven, un historiador romano, pero ya está hablando de Jesús como un personaje histórico. Otro historiador romano, Tácito. ¿Os suena? Los que habéis estudiado un poco de historia, Tácito es otro gran historiador romano que escribió una historia de Roma que se llama Anales. Bueno, pues en los Anales o estas crónicas de Roma, Tácito también habla de los cristianos y tampoco habla muy bien de ellos. Dice que son gente, sí, muy devota, muy creyente en su Cristo, muy reticentes al culto romano, es decir, la adoración al César. Ellos solo creen en su Dios, solo creen en Cristo y nada más que en Él. Y son gente un poco difícil y un poco rara. Eso sí, son buenos ciudadanos, son gente muy ejemplar en su conducta. Y una vez por semana, dice, se reúnen a cantar alabanzas a su Dios y hacen una especie de comida todos juntos. Y bueno, pues hacen esto los cristianos. Era la Eucaristía, ¿no?
esta era la visión del historiador Tácito. Y tenemos otro historiador romano, que este era Suetonio. Cayo Suetonio es un historiador que escribió la vida de los 12 primeros césares de Roma. Bueno, pues Cayo Suetonio, cuando escribe la vida del emperador Claudio, habla de los cristianos. ¿Y qué dice? ¡Uf! Los cristianos, qué gente más difícil. Son unos alborotadores. Son una especie de secta judía, muy devotos también de su Cristo, se niegan a rendir culto al César, se niegan a seguir las costumbres de los romanos y por su culpa el emperador Claudio, bueno, armaron una serie de altercados y por su culpa Claudio los tuvo que expulsar de Roma. Expulsó a los cristianos y a los judíos. Y esto, en los Hechos de los Apóstoles, lo vemos cuando Pablo en Corinto se encuentra con un matrimonio, Áquila y Priscila, recordáis de las clases del año pasado. Áquila y Priscila eran dos judíos de Roma expulsados por el emperador Claudio que tuvieron que irse a Grecia, a Corinto, y continuar allá su vida. Pues esta fue la expulsión de Claudio de los judíos y de los cristianos. Los metió a todos en el mismo saco porque alborotaban y los echó. Pero más tarde el siguiente emperador pues ya les dejó volver a Roma. Por eso había comunidades cristianas en Roma. Esto decían los historiadores romanos de los cristianos que creían en ese tal Cristo, que sí, que había sido un profeta judío crucificado bajo Poncio Pilato. Bueno, ¿quién más habla de Jesús que no fuera cristiano? Pues hablan las fuentes judías, las fuentes de los judíos que ya estaban muy reticentes contra los cristianos, sobre todo en un libro que es el Talmud. ¿Habéis oído hablar del Talmud de los judíos? El Talmud es una gran obra de la espiritualidad judía que recoge muchos comentarios a la Biblia, recoge leyes judías, tradiciones, relatos, muchas cosas, es muy completo. Bueno, pues el Talmud, hay un Talmud de Alejandría, creo, y otro de Babilonia. El Talmud de Babilonia habla de Jesús, y habla bastante mal, por cierto, de Jesús. Dice que era hijo de una tal María, hijo adoptivo de un José, carpintero, pero que en realidad era un hijo ilegítimo de José y que su madre María pues lo había tenido con un soldado romano. Eso dice el Talmud de Babilonia. O sea, una madre soltera que su marido hace de tripas corazón y recoge al hijo ilegítimo. Y después el Talmud dice que Jesús, pues sí, anduvo predicando, haciendo milagros, anduvo engatusando a la gente, era un farsante, tuvo problemas con los romanos y los romanos lo hicieron matar. Bueno, aunque no sean cosas buenas de Jesús, están hablando de un personaje real, histórico. Por tanto, es otra prueba de la existencia de Jesús. Y por último, tenemos otros autores griegos, como se llaman un tal Luciano de Samosata y otro filósofo que se llamaba Marbara Serapión, son nombres que os sonarán un poco raros, pero bueno, son estos escritores griegos que en sus obras hablan de Jesús. Incluso uno de ellos lo reconoce como un profeta muy sabio, que dejó una gran doctrina y sus seguidores siguen creyendo en él como si estuviera vivo, dicen estos escritores griegos. Os vais a llevar a una pequeña sorpresa ahora. Hay otro libro que habla de Jesús como un gran profeta, el Corán de los musulmanes. El Corán reconoce a Jesús como personaje histórico, persona real, gran profeta, enviado por Dios. Ahora, lo que no dice el Corán es que Jesús sea el Hijo de Dios y que sea el mismo Dios, que sea divino, sino simplemente, no, es un hombre bueno, un gran profeta, pero que vino en nombre de Dios y también los romanos lo mataron. Hijo de María, dice el Corán. Por tanto, los musulmanes reconocen a Jesús y le dan su importancia en su fe. Así que no hay ninguna duda, Jesús es un personaje histórico y real. Para nosotros, por supuesto que no hay ninguna duda. Pero si alguien alguna vez os dice, es que Jesús es un mito, no señor, tan histórico como Julio César, como Carlomagno, como Napoleón Bonaparte. Es así, es un personaje que está más que probado que existió. Pero además nosotros sabemos muchas más cosas de él. Bueno, y ahora nos vamos al año de nacimiento de Jesús. Nosotros contamos los años por el año de nacimiento de Jesús. 2023
representa que hace 2023 años que Jesús nació. Bueno, pues en los últimos siglos, en el último siglo y años, claro, todos los historiadores e investigadores han estado, ¿realmente Jesús nació en el año 0 o en el año 1? ¿Es esta fecha exacta? ¿Es así? Porque claro, si Jesús nació antes de que muriera el rey Herodes el Grande, resulta que según los cálculos históricos, el rey Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Hay un desajuste aquí. ¿Qué pasa? Bueno, pues los investigadores, mirando y remirando, comparando fechas, reinados de emperadores romanos, fechas de otros personajes, han llegado a la conclusión de que la fecha del nacimiento de Jesús está equivocada por algunos años, unos 6 o 7 años. Jesús debió nacer en lo que hoy diríamos el año 6-7 antes de Cristo, antes de que muriera Herodes, un par o 3 de años antes de que muriera Herodes. ¿Por qué? Pues porque de esta manera encaja su fecha con la de el emperador Augusto, que es el emperador que gobernaba cuando Jesús nació, los procuradores romanos, luego después Tiberio, el año que empieza Juan Bautista a predicar, el año que empieza Jesús a predicar, que es el año 15 de Tiberio, poniendo el nacimiento de Jesús 6 o 7 años antes, todo encaja mejor. Entonces me diréis, y bueno, ¿cuál era ese error? ¿Por qué se equivocaron? ¿Quién cometió el error? Bueno, en la antigüedad, el año del nacimiento de Jesús se empezó a contar en nuestros calendarios en el siglo VI de nuestra era, hacia el 500 y pico. Hubo un papa que se llamaba Juan I, y este papa dijo, vamos a empezar a contar las fechas desde el nacimiento de Jesús. Y le pidió a un monje muy sabio y muy culto, un monje que se llamaba Dionisio, y le dijo, mira, calcúlame más o menos en qué fecha nació Jesús y empezaremos a contar desde entonces los años. Como la Iglesia pues, tenía una gran influencia en aquella época y era la que se ocupaba pues, de la educación, de la historia, de muchas cosas, pues este monje, por encargo del Papa, calculó. Y calculó pues, que el nacimiento de Jesús debía ser hacia el año 754 de la fundación de Roma, que sería nuestro año 0 o nuestro año 1. ¿Por qué 754 de la fundación de Roma? Siempre mirando fechas de emperadores y de reyes. Pero parece ser que el 754 son 3 números que tienen un simbolismo religioso, espiritual. Sabéis que el 7 en la Biblia es el número de la plenitud y es el número de Dios. El 5 es un número que puede significar cambios. La venida de Jesús supuso un gran cambio. Y el 4, en la Biblia, el 4 es el número de la tierra, del mundo material, de la estabilidad, las 4 esquinas, los 4 vientos, el 4 es la solidez. Bueno, pues entonces, con el nacimiento de Jesús, Dios viene a la tierra, se da un gran cambio, pero también va a nacer algo muy sólido, que es la Iglesia. Bueno, pues así es como la fecha de nacimiento de Jesús quedó fijada en este supuesto año 01, pero que está equivocado. En realidad Jesús nació un poquito antes, los años 6-7 antes de Cristo. Vamos al día. Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Desde cuándo los cristianos celebramos la Navidad? El 25 de diciembre. Porque muchos historiadores, muchos incluso biblistas y mucha gente dicen, no, esto del 25 de diciembre, Navidad, es porque el 25 de diciembre es el solsticio de invierno. Lo habréis oído decir, ¿verdad? Y hoy que se está paganizando mucho la sociedad, dicen, no celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús nadie sabe cuándo nació. Celebramos el solsticio de invierno, que empiezan a crecer los días después del sol de invierno. Bueno, en realidad el solsticio es el día 21 de diciembre, pero bueno, el 25 está cerquita. Vamos a ver esto del 25 de diciembre. Es verdad que alrededor del 25 de diciembre es el solsticio de invierno y que en muchas culturas del mundo se celebra esta fiesta como la fiesta del sol de invierno. Bueno, sí. ¿Y en Roma? ¿Qué se celebraba en Roma en el siglo I? Pues se celebraban unas fiestas que se llamaban las Saturnalia, en honor del dios Saturno, y eran unas fiestas en las que la gente se disfrazaba, como un carnaval,
Comían mucho, bebían mucho, bailaban mucho, hacían una gran juerga y era, bueno, la gran fiesta de invierno. Entonces hay quienes dicen, bueno, los cristianos decidieron aprovechar esta fiesta pagana y cristianizarla y decir, no, nosotros no vamos a celebrar las Saturnalias, vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Y así cristianizamos una fiesta pagana. La verdad es que las Saturnalias se siguieron celebrando porque había muchos romanos y muchos paganos que las seguían celebrando. Y la verdad es que los cristianos, desde muy antiguo, celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Parece un poco extraño que hagan coincidir esa fecha con una fecha pagana tan importante. Pero vamos a ver otro dato curioso e interesante. Bueno, muchos dijeron, cristianizaron la fiesta. Luego hay una fiesta, que se dice mucho que es la fiesta del sol invicto, una fiesta romana, del sol victorioso, y entonces hay quienes dicen, no, la Saturnalia no, los cristianos cogieron la fiesta del sol victorioso y la convirtieron en la fiesta de Jesús, porque Jesús es como el sol victorioso que nace para traer la luz a este mundo tan oscuro. Pero es que esta fiesta del sol victorioso, del sol invicto, es del siglo III, del emperador Aureliano. Cuando el emperador Aureliano instaura esta fiesta, los cristianos llevan más de 200 años celebrando la Navidad el 25 de diciembre. Así que no es que los cristianos cristianizaran una fiesta pagana, sino más bien al revés, que el emperador coge una fiesta que ya muchos cristianos celebraban y dice, no, vamos a hacer la fiesta del sol invicto. Como hacen ahora, hoy día en muchos sitios que dicen, no, la Navidad no, vamos a celebrar el solsticio de invierno. Bueno, vamos a esta curiosidad. Hubo una historiadora biblista francesa que se llamaba Annie Joubert, y esta mujer estudió muy a fondo el mundo judío en tiempos de Jesús. Y decidió ponerse a estudiar por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Y esta mujer leyó a fondo el Evangelio de San Lucas. Lucas habla de fechas. Nos dice que antes de Jesús nació Juan el Bautista. Nos habla de su padre Zacarías, que va a hacer el turno de Abías, que es su familia sacerdotal, al templo, que al 6º mes de embarazo de Isabel, María recibe la visita del ángel, luego María va a ver a Isabel, se queda 3 meses con ella, nace Juan Bautista, y representa que 9 meses más tarde, pues nace Jesús. ¿Qué pasa aquí? Esta historiadora francesa investiga los calendarios judíos del siglo I, los calendarios de los jubileos judíos, y descubre que a lo largo de todo el año, cada mes del año le tocaba a una familia de sacerdotes ir a hacer el culto en el templo. ¿Qué mes del año le tocaba a la familia de Abías, la familia de Zacarías, el marido de Isabel? Le tocaba a finales de septiembre. ¿Vale? Pongamos que Zacarías va a Jerusalén a finales de septiembre, el 20 y pico de septiembre, tiene la visión del ángel, vuelve a su casa y su mujer Isabel se queda embarazada a finales de septiembre. Pasan 6 meses, contemos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Cuándo María recibe la visita del ángel? Al 6º mes, en marzo, el 20 y pico de marzo. ¿Cuándo celebramos la Natividad y la Concepción de María? El 25 de marzo. Ahí es. Cuando María recibe la visita del ángel, ella se queda embarazada. En marzo, María va a visitar a Isabel. Isabel tiene a su hijo, ¿cuándo? De septiembre. Contamos 9 meses adelante y nos sale, ¿qué nos sale? En junio. El 24 de junio, San Juan, el nacimiento de Juan Bautista, que la Iglesia celebra el día 24 de junio desde épocas inmemoriales. Encaja. Y no es que San Juan sea el solsticio de verano y Jesús el solsticio de invierno. Es que, si seguimos los calendarios judíos, Juan fue concebido en septiembre y nació en junio. Bueno, pues si seguimos contando y María queda embarazada en marzo, ¿cuándo le toca dar a luz? El 25 de diciembre, ni más ni menos.
¿Casualidad o no? ¿O es que realmente hacemos muy bien de celebrar la Navidad el 25 de diciembre? Una tradición tan antigua, tan mantenida a lo largo de los siglos, que no ha cambiado nunca, pues tiene que tener un fundamento real. Y ya vemos que incluso tenemos bases históricas y religiosas para sostener esta tradición. Así que, gente, hacemos muy bien de celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Bueno, y ahora la siguiente pregunta. ¿Y Jesús nació en Belén? Porque claro, si su familia era de Nazaret, ¿qué hacían en Belén? ¿Cómo fueron a parar en Belén? Nos lo explica Lucas. El censo. El censo. ¿Por qué José tiene que ir a Belén viviendo en Nazaret? Porque José, nos dice el Evangelio de Mateo, era de la familia de David. Y la familia de David tenían su origen en Belén. Y según el censo, los varones tenían que ir allí de donde eran originarios. No en el pueblo donde vivían, sino de donde era su familia. Bueno, la tradición de que Jesús era descendiente de David también es antiquísima. Y el caso es que Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo, el historiador judío, y después Eusebio de Cesarea, que este era un obispo cristiano, que escribió la primera historia de la Iglesia, Eusebio de Cesarea dice que sí, que Jesús era descendiente de David. Tanto es así que los familiares de Jesús que vivían en Jerusalén, como eran descendientes de David, los romanos, cuando hubo la revuelta judía, los perseguían. ¿Por qué? Porque pensaban, tenemos a los judíos revueltos. Si se juntan alrededor de la familia de David, como David había sido el antiguo rey de Israel, pues a lo mejor nos organizan aquí otra sedición popular. Y por eso andaban perseguidos los familiares de Jesús, lo cual demuestra pues que sí, que Jesús posiblemente era descendiente de la familia de David. Entonces, más motivo para que José fuera a Belén, la ciudad natal de David, para empadronarse con su mujer, con María. Así que tenemos que nació Jesús en Belén, eso Mateo lo dice clarísimamente, y Lucas también. Los dos evangelistas, siendo tan diferentes, lo afirman. Pues hay que pensar que Jesús realmente nació en Belén, aunque luego viviera toda su infancia en Nazaret. El tema del censo. Bueno, ya os podéis imaginar que los historiadores y los biblistas han ido corriendo a buscar las fuentes históricas romanas y judías. El censo, ¿hubo un censo en el año 1 o en el año 0 o en el año 6-7 antes de Cristo? Bueno, en el año 1 desde luego que no hubo un censo, pero sí hubo un censo por ahí, entre el año 6-7 antes de Cristo. Lo que pasa es que no era un censo romano, era un censo judío. En cambio, hubo un censo romano unos años después del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué piensan los historiadores? Bueno, Lucas recoge este censo y le da mucha importancia, pero a lo mejor Lucas lo que hace es juntar históricamente 2 o 3 censos que ocurrieron más o menos por aquellos años. A lo mejor Lucas se ha hecho un poco de lío. El caso es que coloca ese censo en la fecha del nacimiento de Jesús. No sabemos si Lucas se hizo un lío o no, pero sí que se sabe que hubo un censo judío en los años 6-7 a.C., que coincidiría con el nacimiento de Jesús. No era un censo romano, sino un censo judío, pero esto también nos encaja. ¿Por qué? Porque los romanos, cuando hacían un censo, a ellos les interesaba el cabeza de familia, el padre, el pater familias. ¿Por qué? Porque el pater familias era el dueño de todo. Era el dueño de la mujer, de los hijos, de la casa, de las tierras, del dinero, de todo. Entonces los romanos solo pedían que se censara el padre y por cada padre de familia le sacaban un impuesto. En cambio, claro, si los romanos censan solo por el padre de familia, pues bastaba con que José fuera a inscribirse. Pero ¿por qué se lleva María también? Los censos judíos no contaban como los romanos. Los censos judíos contaban por persona. Y ahí sí que tiene sentido que José se llevara a su mujer, porque tenían que empadronarse los dos, marido y mujer. Y la criaturita no, porque aún no había nacido, sino también.
Entonces, los censos judíos contaban por persona. ¿Por qué? Porque tanto en el templo de Jerusalén como los reyes judíos pedían cada año un tributo por persona viviente, por judío viviente. El templo, por cada hombre, por cada mujer, pedía una moneda de plata cada año. Y los reyes judíos pues seguían la costumbre. Por cada habitante, un tributo para ellos mantener su corte, su palacio, su ejército y sus cosas. Ya os expliqué en el curso pasado que los judíos pobres tenían que pagar tres tributos: los impuestos de Roma, los impuestos del templo y los impuestos del rey de turno. Así que prácticamente la mitad de su renta se les iba en impuestos. Pobre gente. Bueno, pues es como ahora, ¿no? Más o menos como ahora, sí, sí. Pues ya tenemos que el censo, sí, muy posiblemente, los padres de Jesús, José y María, tuvieron que ir a empadronarse a Belén. Ahora vamos a un detalle curioso, que es la estrella de Navidad. Bueno, la estrella, claro, en la antigüedad la astronomía, la ciencia de los astros, y la astrología, el significado de los astros, estaban unidas. Un científico, un sabio que estudiara los movimientos de las estrellas, también estudiaba el significado. Hoy esto está separado. Un astrónomo va con su telescopio y sus matemáticas y no le hables de horóscopos, ni de cosas de estas, ni de magia, ni de astrología. Y un astrólogo pues suele ser una persona que se considera pues un poco esotérico y que lee las cartas y mira los astros y te hace la carta astral y estas historias, ¿no? Bueno, hoy día es diferente, pero en la antigüedad todo estaba junto. ¿Por qué? Porque los antiguos astrónomos pensaban que los astros, además de señalar pues, el tiempo y los movimientos del cielo, pues también tenían un significado. Mateo lo explica muy bien cuando habla de los magos de Oriente. Eran magos, eran lo que hoy serían científicos, pero también buscaban un significado espiritual a los movimientos de las estrellas. Entonces, como la astronomía y la astrología estaban tan mezcladas y todo tiene un sentido tan simbólico, la estrella de Jesús de Belén, tal como Mateo la describe, esa estrella que señala el nacimiento de un gran rey, se enlaza con una profecía bíblica, la profecía de Balaam. Balaam era un sacerdote pues de un reino pagano, era de Moab, no era un sacerdote de Israel ni creyente en Dios, pero este profeta, este Balaam, hace una profecía y habla de la estrella de David, de la estrella que brillará sobre Judá y de un nuevo rey que nacerá. Entonces, claro, los biblistas y los historiadores dicen, bueno, Mateo ha recogido esta profecía bíblica de la estrella de Judá y se lo ha hecho venir para colocarla y para decorar ese nacimiento de Jesús y para colocar a los magos de Oriente y todo esto. Así que durante mucho tiempo se pensó que lo de la estrella era leyenda, que no era verdad. Pero bueno, también ha habido biblistas curiosos que han dicho, vamos a la astronomía. Por ahí, por cuando nació Jesús, ¿hubo algún acontecimiento astronómico? Por ejemplo, un cometa, una estrella fugaz, algún fenómeno astronómico que pudiera explicar la estrella. Pues resulta que sí. Sí. Hacia los años 6-7 antes de Cristo, cuando se cree que nació Jesús, hubo una conjunción planetaria. ¿Qué quiere decir una conjunción planetaria? Pues que dos planetas que se ven en el cielo como dos estrellas se mueven de manera que se juntan y lo que se ve es una estrella inmensa, una estrella espectacular que llama la atención. Pues en los años 6-7 antes de Cristo se unieron dos planetas en el cielo, Júpiter y Saturno. Después del planeta Venus son los dos más brillantes. Así que la estrella que se veía era una estrellaza, era algo inmenso, algo que realmente llamaba la atención. Bueno, pues estos dos planetas se juntaron en el cielo 3 veces, en mayo, en septiembre y en diciembre. En diciembre. Y se veía una estrella inmensa. Así que si unos sabios de Oriente la ven en mayo, la vuelven a ver en septiembre y se ponen en camino, pues en diciembre llegan a Belén. A Belén. Así que sí, casualidad o no casualidad, mirad,
En el cielo, la providencia no sabe de casualidades. Dios escribe los guiones de la historia a su manera. ¿Por qué no pensar que Dios pensara o dijera, van a nacer mi hijo, voy a hacer que el cielo brille con una estrella muy especial? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo coincidir? El caso es que es muy posible que realmente la noche del nacimiento de Jesús en el cielo brillara una estrella increíble y maravillosa. La Biblia lo relata en el Evangelio. Mateo, solo Mateo, el único. Y luego está la profecía de Balaam en el Antiguo Testamento. Quedan extasiados. Pero los pastores de Lucas, ahora vamos a los pastores. Los pastores no ven una estrella, los pastores ven ángeles. Los pastores ven ángeles que cantan. Los ángeles que aparecen en medio de una gran luminaria. Lucas no habla de la estrella, habla de los ángeles, de una visión de ángeles. Claro, los ángeles aparecen envueltos en una gran luz y les dicen a los pastores, id a Belén, que ha nacido un niño, y lo encontraréis ahí en un pesebrito envuelto en pañales. Bueno, vamos a hablar de los pastores ahora. ¿Realmente hubo pastores o no? ¿Qué hacían esos pastores en Belén? ¿Qué hacían unos pastores al raso, en pleno diciembre, con el frío que hace, las ovejas ahí por el campo? ¿No sería más normal que en una noche de diciembre las ovejitas estuvieran en el corral y los pastores estuvieran en sus casas? ¿Qué hacían esos pastores al raso? ¿No es un poco fantástico? ¿No se lo ha hecho venir Lucas para explicar que bueno, que sí, que Jesús pues nació, nadie se enteró, pero los pobres pastores, que eran los trabajadores más humildes y más sencillos, pues estaban velando, no dormían, cosa que los demás sí que dormían, y los pastores pues reciben la gran noticia. También puede ser que Lucas quisiera enlazar los pastores de Belén con otro pastor de Belén, el rey David, que era pastor, y son los pastores los que van a rendir homenaje y los que van a adorar a ese descendiente de David, a ese niño que nace en Belén. Bueno, pues también ha habido biblistas y historiadores que se han puesto a buscarle tres pies al gato y a investigar el tema de los pastores. Y dicen, bueno, a ver, en Belén, ¿había ovejas? Claro que había ovejas. Judá es un territorio de pastores, pero es que además Belén, ¿dónde está Belén? A 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? El templo. ¿Qué se hace en el templo? Cada día se sacrifican corderos. Así que en los alrededores de Jerusalén, sí o sí tiene que haber muchos rebaños de ovejas, con corderos, para sacrificar en el templo. Pero ¿qué pasa? Que para sacrificar un cordero en el templo tiene que ser un cordero especial. Un cordero blanquito, sin mancha, perfecto, hermoso. ¿Y qué pasa? Que en los rebaños, pues las ovejas tienen corderos de toda clase, blancos, negros, pintados, marrones, de todos tipos. Entonces en el templo se reservan los corderitos blancos, los mejores, para las fiestas especiales. Pero como hay que sacrificar corderos cada día del año, pues bueno, los corderos que no son tan bonitos, tan blanquitos, tan perfectos, se sacrifican en los días ordinarios, que no son tan especiales. Los corderos blancos, claro que se tienen guardaditos en corralitos, encerrados, calentitos, bien cuidados. Los corderos normales pueden estar en recintos abiertos, vallados, para que no se escapen o para que no entren los lobos o los zorros, pero pueden estar a la intemperie. ¿Pero qué pasa con las ovejas negras? Los corderos con mancha, los corderos negritos, los peores, esos al campo. Y que los cuiden los pastores, los más tirados, los más pobres, los más marginados, los que nadie quiere. Así que, ¿quiénes son los pastores que están a la intemperie en el campo? Los pastores de las ovejas negras, los más pobres, los de peor fama, los más humildes, los marginados de los marginados. ¿Y a quiénes se aparece la estrella? Bueno, la estrella no, los ángeles. ¿A quiénes? A los más pobres de los pobres, a los pastores de las ovejas negras. Y si alguno de estos pastores le llevó un corderito al niño Jesús, sería un corderito manchado, las ovejitas negras. Pero, ¿qué hizo Jesús cuando fue mayor?
¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el pastor que va a buscar la oveja perdida. Para mí no hay ovejas blancas y negras, todas son ovejas queridas y las voy a buscar a todas. Así que es muy bonito y tiene mucho sentido pensar que esos pobres pastores que estaban en los alrededores de Belén pasando frío, al raso, a la intemperie, fueran los pastores de las ovejas no tan bonitas, no tan blanquitas, los pastores de las ovejitas negras o pintadas, que cuidaban los rebaños para después llevar a sacrificar al templo. Pues estos son los pastores que fueron a ver a Jesús recién nacido. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Que Jesús nazca en un lugar tan humilde, en un pesebre, como dice Lucas, envuelto en pañalitos, y que los que hacen fiesta alrededor de María y de José sean los más humildes de los humildes. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. En el reino de Dios, los pequeñitos, los humildes, los marginados, son los primeros. Y Jesús, cuando fue adulto, se rodeó de esta gente sencilla, los pecadores, los pobres, los enfermos. Pues sí, así es. Así que, bueno, tenemos estos datos tan bonitos que nos hablan de la Navidad y de que todas estas tradiciones, el 25 de diciembre, el pesebre, los pastores, la estrella, todo esto, pues posiblemente es mucho más real y no sea una simple tradición y una simple leyenda, sino que, ¿por qué no?, fue la pura realidad. Y hoy estamos a punto de celebrar la Navidad. Para nosotros, para los cristianos, es la gran fiesta del invierno y después de la Pascua la más importante de todas. ¿Por qué? Porque nace Jesús, nace el Hijo de Dios, nace un hombre que nos abrió las puertas del cielo, que nos enseñó tantas cosas. Pero claro, las personas que no son tan creyentes, que están alejadas de la iglesia, que dicen, para nosotros la Navidad no tiene ningún sentido. Pues señoras y señores, tiene sentido para todo el mundo la Navidad. Porque mirad, aunque tú no seas creyente, aunque para ti la iglesia y la religión no tengan ninguna importancia, vamos a ver, en Navidad celebramos que nace un personaje histórico, Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo Jesús de Nazaret? Seas creyente o no creyente, Jesús de Nazaret fue un hombre que pasó por este mundo haciendo el bien. Curó a los enfermos, ayudó a los pobres, predicó un mensaje de amor y de bondad que nadie va a discutir y nadie discute, ni siquiera las personas no creyentes. Pero es que además el mensaje de Jesús se puede resumir en una frase muy sencilla que hasta los niños se saben de memoria. Me la vais a decir vosotros. El único mandamiento, el primero, el principal, el más importante, lo que resume toda la enseñanza de Jesús, lo que nos pide Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Amaos unos a otros como yo os he amado. Fijaos esta frase. Ni siquiera aparece la palabra Dios. Hasta una persona no creyente, esa frase se la puede meter en el corazón. Amaos unos a otros, entre vosotros, como yo os he amado. ¿Cómo amó Jesús? Dándolo todo, totalmente, dándolo todo hasta la vida. ¿Y quién no puede amar así? Cualquier persona, de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier edad y condición, cualquier persona puede ponerse como ideal, como meta, como plenitud de vida, amar a los demás hasta el fin, hasta el extremo. Jesús solo nos pide esto. Fijaros que os digo. A una persona no creyente, Jesús le diría, no crees en Dios, no quieres venir a misa, ama, ama, ama y Dios te está mirando con alegría. Así que este mensaje de Jesús es universal. Amaos. Es universal y es bueno para todos. Que un hombre dijera esto y dejara como testamento esta frase, esta enseñanza, ¿no es motivo de celebrarlo? Es que si el mundo hiciera un poquito de caso de esto, ¿cómo cambiarían las cosas? Claro que la Navidad es un motivo de fiesta para cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, judíos, musulmanes, budistas, ateos,
Y nosotros, por supuesto que sí, con más razón que nunca. Ahora, para los cristianos, ¿qué tiene que ser la Navidad? Un revivir el mandamiento de Jesús, un acoger, un amar, un ver a Dios en el otro. La mejor manera de amar a Dios es amar al que está a nuestro lado. La mejor imagen de Dios es el otro, el vecino, el semejante, el familiar, el amigo, el compañero, el enemigo. Es la mejor manera de amar a Dios. Y ahí sí que no hay trampa. Amas a otra persona, estás amando a Dios aunque no lo sepas. Es la mejor forma. Es así. Y no digas, yo amo mucho a Dios, pero a mis semejantes no. ¡Ay! Eso es trampa. Eso no vale. No vale. No, a Dios no lo engañas. Amas mucho a tus semejantes, aunque te parezca que tienes poca fe, que no te interesa la Biblia, que la Iglesia... Pero tienes un gran amor dentro de ti, te esfuerzas cada día por amar. Estás más cerca de Dios de lo que crees. Muchísimo más. Muchísimo más. Pensad que lo que le hago a mis semejantes, lo que le hacemos a los demás, se lo hacemos a Dios. ¿Cómo estamos tratando a Dios? ¿Cómo estamos tratando a los demás? Ojo, que esto es muy grande. Pues yo adoro mucho a Dios. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Lo ignoras? ¿Te cansas de él? ¿Lo riñes? ¿Pasas? ¿Estás pasando de Dios? ¿Lo estás ignorando? ¿Lo estás tratando no tan bien? ¿Lo estás criticando? ¿Lo estás juzgando? Como tratas a los demás, estás tratando a Dios. Miradlo así. Miradlo así. Llegaremos a una parábola de Mateo donde vamos a ver esto clarísimamente. Pues que la Navidad sea esto para nosotros. Decimos, vamos a acoger a este precioso niño que nos da tanta ternura, que lo vemos pequeñito y, ¡ay! ¿Quién no quiere a un niño pequeño? Ahora sepamos ver a Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso. Sepamos ver a Jesús en los demás. Y esta es la mejor manera de celebrar la Navidad. Muchas personas irán con su familia, harán fiestas, encuentros, otras personas, pues a lo mejor estaréis más solitas, no importa. Venid aquí a la parroquia, celebráis la misa en comunidad, venid el jueves a celebrar la misa, la fiesta en comunidad y quered a las personas que tenéis a vuestro lado, quienes sean, aunque sean poquitas, queredlas con todo vuestro cariño, hacerlas un poco felices, darles un poquito de alegría y ya estáis haciendo Navidad. Yo tenía una amiga, Sí. que ya pobrecita ya falleció, Sí. Carmen Aguado, y esta chica, para ella la Navidad era, aparte de ser cristiana, cogía a un indigente y se lo llevaba el día de Nochebuena y el día de Navidad a su casa. Indigente de la calle, Muy bien. se lo llevaba, hacía que se duchara, le daba ropa nueva de su marido y lo sentaba a la mesa como uno más. Y ella era su Navidad. Esto es una Navidad Lo hacía perfecta, cada año, cada perfecta, año. perfecta. Sí, pues estas personas entendían lo que era la Navidad perfectamente. Sí, sí, sí. Mi mamá tiene una experiencia muy bonita porque mi mamá pintaba la casa y buscaba el mejor lugar de la sala, quitaba muebles y buscaba el mejor lugar de la sala para hacer el pesebre. Y desde el primer día que lo ponía, empezamos a rezar el rosario y a cantarle aguinaldo. Pero durante todo, hasta que nacía el niño, ya estábamos manejando las ovejitas y el pastor. Decía, este pastorcito mejor está aquí. Este pastorcito es muy tierno y va allí. Y al niño le hace falta esto. Todos los días le faltaba algo al niño. Y movía para allá y movía para acá. Qué gracia. En mi casa, la Navidad era el pesebre. Esa era la alegría. Y compartíamos todos, cantando los aguinaldos. La tradición del pesebre, a ver, es muy bonita porque hay quien puede decir, va, eso son tonterías. Mirad, poner un pesebre, claro que las imágenes sabemos que son imágenes y ya está, es una decoración, pero la tradición nos lleva al momento, al lugar, a las personas. Si se pone el pesebre con devoción, es también una experiencia espiritual muy bonita, porque las imágenes te mueven el corazón y el corazón te acerca.
claro que sí. Yo me situaba... Por eso San Francisco es el que inauguró, hasta San Francisco no se ponían pesebres, ¿eh? San Francisco vivió en el año 1000 y pico, ahora dicen que se celebran los 800 años de los pesebres de San Francisco. Antes de San Francisco se celebraba la Navidad, pero nada, con una misa, con cantos y ya está. Pero San Francisco dijo, quiero revivir ese momento. Y él lo hizo con personas reales y con animales de verdad, en una cuevita cerca de allá donde estaba en Asís. Pues nada, unos campesinos, una gente del pueblo, una mujer con un niño recién nacido, un burrito, una vaca, y montó un pesebre viviente. Y entonces, bueno, pues gustó tanto a la gente de los alrededores y del pueblo, lo vivieron con tanta devoción, que desde entonces lo siguieron haciendo. Y luego pues ya salieron los pesebres con figuras, con imágenes y bueno, pues es una forma de oración para mí muy bonita de Navidad, poner el pesebre, incluso, ¿por qué no?, rezar delante del pesebre. Porque, mirad, ver a Dios hecho niño, claro que Dios, que es el Todopoderoso, el Altísimo, el Grande, que Dios tenga la humildad de hacerse niño, para nosotros es una lección muy grande. Muchas bendiciones para de humildad, que sí. se pone pesebre. Sí. A mi casa Sí. va el sacerdote y me bendice Sí. y hace oración. Sí. A mí me encanta. Fijaros que este es el estilo de Dios, ¿eh? El estilo de Dios es la pequeñez, la humildad, ya lo hemos hablado, ¿eh? Dios no va a venir aquí con rayos y truenos y espectáculos. La pequeñez, la sencillez, las cosas pequeñas, humildes, sencillas, ya está. Ya es la hora casi. Pues feliz Navidad a todos y recordad que el jueves tenemos a las 6 aquí la celebración de Navidad. Estáis todos invitados, espero que vengáis. Gracias, hemos acabado el primer trimestre de Biblia. Espero que el año que viene continuéis pues con tantas ganas y seguiremos aprendiendo. Empezaremos el primer martes después de Reyes. Sí. Muchas gracias.